B. Trascendencia. Creatividad contra destructividad. Otro aspecto de la situación humana, estrechamente relacionado con la necesidad de relación, es la situación del hombre como criatura y su necesidad de trascender ese mismo estado de criatura pasiva. El hombre es lanzado a este mundo sin su conocimiento, consentimiento ni voluntad, y es alejado de él también sin su consentimiento ni voluntad. En este respecto, no se diferencia del animal, de la planta o de la materia inorgánica, pero, estando dotado de razón e imaginación, no puede contentarse con el papel pasivo de la criatura, con el papel de dado que se arroja al cubilete. Se siente impulsado por el apremio de trascender el papel de criatura y la accidentalidad y pasividad de su existencia, haciéndose creador. El hombre puede crear vida. Esta es la cualidad milagrosa que comparte con todos los seres vivos, pero con la diferencia de que es el único que tiene conciencia de ser creado y de ser creador. El hombre puede crear vida, o más bien la mujer puede crear vida, dando nacimiento a un niño y cuidándolo hasta que sea bastante grande para poder atender por sí mismo a sus necesidades. El hombre y la mujer, pueden crear sembrando semillas, produciendo objetos materiales, creando arte, creando ideas, amándose el uno al otro. En el acto de la creación, el hombre se trasciende a sí mismo como criatura, se eleva por encima de la pasividad y la accidentalidad de su existencia hasta la esfera de la iniciativa y la libertad. En la necesidad de trascendencia que tiene el hombre reside una de las raíces del amor, así como del arte, la religión y la producción material. Crear presupone actividad y solicitud, presupone amor a lo que se crea. ¿Cómo, pues, resuelve el hombre el problema de trascenderse a sí mismo si no es capaz de crear, si no puede amar? Hay otra manera de satisfacer esa necesidad de trascendencia. Si no puedo crear vida, puedo destruirla. Destruir la vida también es trascenderla. Realmente, que el hombre pueda destruir la vida es cosa tan milagrosa como que pueda crearla, porque la vida es el milagro, lo inexplicable. En el acto de la destrucción, el hombre se pone por encima de la vida, se trasciende a sí mismo como criatura. Así, la elección definitiva para el hombre, en cuanto se siente impulsado a trascenderse, es crear o destruir, amar u odiar. El enorme poder de la voluntad de destruir que vemos en la historia del hombre y que tan espantosamente hemos visto en nuestro propio tiempo, está enraizado en la naturaleza del hombre, lo mismo que la tendencia a crear. Decir que el hombre es capaz de desarrollar su potencialidad primaria para el amor y la razón no implica la creencia ingenua en la bondad del hombre. La destructividad es una potencialidad secundaria, enraizada en la existencia misma del hombre, y tiene la misma intensidad y fuerza que puede tener cualquiera otra pasión. Pero, y este es el punto esencial de mi argumentación, no es más que la alternativa de la creatividad. Creación y destrucción, amor y odio, no son dos instintos que existan independientemente. Los dos son soluciones de la misma necesidad de trascendencia, y la voluntad de destruir surge cuando no puede satisfacerse la voluntad de crear. Pero la satisfacción de la necesidad de crear conduce a la felicidad y la destructividad al sufrimiento, más que para nadie, para el destructor mismo. C. Arraigo, fraternidad contra incesto. El nacimiento del hombre como tal hombre significa el comienzo de su salida de su ambiente natural, el comienzo del rompimiento de sus vínculos naturales. Pero esa misma ruptura es temible. Si el hombre pierde sus raíces naturales, ¿dónde está y qué es? Se hallaría solo, sin patria, sin raíces, y no podría sufrir el aislamiento y desamparo de semejante situación. Se volvería loco. Puede prescindir de las raíces naturales solo en la medida en que encuentre nuevas raíces humanas, y solo después de haberlas encontrado puede sentirse otra vez a gusto en este mundo. Así, pues,
Es sorprendente hallar en el hombre un profundo anhelo de no romper los lazos naturales, de luchar contra su alejamiento de la naturaleza, de la madre, la sangre y el suelo. El más elemental de los vínculos naturales es el que une al niño y la madre. El niño empieza a vivir en la matriz materna y está allí durante mucho más tiempo que la mayor parte de los animales. Aún después del nacimiento, sigue siendo físicamente desvalido y completamente dependiente de la madre. También este período de invalidez y dependencia es mucho más largo que el de cualquier animal. En los primeros años de vida no tiene lugar ninguna separación completa entre el niño y la madre. La satisfacción de todas sus necesidades fisiológicas, de su necesidad vital de calor y afecto, depende de ella. La madre no sólo le ha dado nacimiento, sino que sigue dándole vida. Su solicitud no depende de nada que el niño haga por ella, de ninguna obligación que el niño tenga que cumplir. Es una solicitud incondicionada. Lo cuida porque la nueva criatura es hijo suyo. El niño, en esos decisivos primeros años de vida, ve a su madre como la fuente de la vida, como un poder que lo envuelve, lo protege y lo nutre. La madre es alimento, es amor, es calor, es suelo. Ser amado por ella significa estar vivo, tener raíces, tener patria y hogar. Así como el nacimiento significa abandonar la envolvente protección del seno materno, crecer significa dejar la órbita protectora de la madre. Pero aún en el adulto maduro no desaparece nunca por completo la nostalgia de esa situación tal como existió en un tiempo, a pesar de que realmente hay una gran diferencia entre el adulto y el niño. El adulto tiene medios para subsistir por sí mismo, para cuidarse a sí mismo, para ser responsable de sí y aún de los otros, mientras que el niño no es capaz de nada de eso. Pero, teniendo en cuenta las crecientes perplejidades de la vida, el carácter fragmentario de nuestros conocimientos, la accidentalidad de la existencia del adulto, los inevitables errores que cometemos, la situación del adulto de ningún modo es tan diferente de la del niño como generalmente se cree. Todo adulto necesita ayuda, calor, protección, que difieren de las necesidades del niño en muchos aspectos y en otros muchos se parecen a ellas. Es sorprendente encontrar en el adulto corriente un profundo anhelo de seguridad y arraigo que la relación con su madre le proporcionaba en otro tiempo. No hay que esperar que no pueda librarse de ese fuerte anhelo a menos que encuentre otras maneras de sentirse arraigado. En psicopatología hallamos muchas pruebas de ese fenómeno, consistente en resistirse a abandonar la protectora órbita de la madre. En su forma más extrema encontramos el deseo de volver al seno materno. Una persona totalmente obsesionada por ese deseo puede presentar el cuadro de la esquizofrenia. Siente y actúa como el feto en el seno materno, incapaz de asumir ni aun las funciones más elementales de un niño pequeño. En muchas de las neurosis más graves hallamos el mismo deseo, pero reprimido, que se manifiesta solo en sueños y en síntomas y conductas neuróticos, como consecuencia del conflicto entre el deseo profundo de seguir en el seno materno y la parte adulta de la personalidad, que tiende a vivir una vida normal. En los sueños, ese anhelo se manifiesta en símbolos, como el de hallarse en una caverna oscura o en un submarino de una sola plaza, bucear en aguas profundas, etc. En la conducta de esas personas encontramos el miedo a la vida y una profunda fascinación de la muerte. En la fantasía, la muerte es el regreso a la matriz, a la tierra materna. La forma menos grave de fijación en la madre se encuentra en los casos en que una persona se ha permitido nacer, por así decirlo, pero teme dar los pasos subsiguientes al nacimiento, verse privada del pecho materno. Las personas que se han fijado en esa fase del nacimiento sienten un profundo anhelo de ser cuidadas, mimadas y protegidas por una figura maternal. Son los eternamente dependientes, que se sienten asustados e inseguros cuando ha cesado la protección maternal.
pero optimistas y activos cuando cuentan con una amorosa madre, real o sustituta, ya sea en la realidad o en la fantasía. Estos fenómenos patológicos de la vida individual tienen sus paralelos en la evolución de la especie humana. La expresión más clara de esto es la universalidad del tabú del incesto, que encontramos hasta en las sociedades más primitivas. El tabú del incesto es la condición necesaria de todo desenvolvimiento humano, no por su aspecto sexual, sino por su aspecto afectivo. El hombre, para nacer, para progresar, tiene que romper el cordón umbilical, tiene que vencer el profundo anhelo de seguir unido a la madre. El deseo incestuoso recibe su fuerza no de la atracción sexual de la madre, sino del anhelo profundo de seguir en el seno materno, o de volver a él, o en los pechos nutricios. El tabú del incesto no es otra cosa que los dos querubines con espadas de fuego que guardaban la entrada del paraíso e impedían al hombre volver a la existencia preindividual de identificación con la naturaleza. Pero el problema del incesto no se limita a la fijación en la madre. El vínculo con ella es sólo la forma más elemental de todos los vínculos naturales de la sangre, que dan al hombre la sensación de arraigo y pertenencia a un grupo humano. Los vínculos de la sangre se extienden a los que son parientes consanguíneos, sea cualquiera el sistema según el cual se establezcan esas relaciones, la familia y el clan, y después el Estado, la nación o la Iglesia, asumen la misma función que la madre individual desempeñó originariamente para el niño. El individuo se apoya en ellos, se siente enraizado en ellos, siente su identidad como parte de ellos, y no como un individuo separado de ellos. La persona que no pertenece al mismo clan es considerada extraña y peligrosa, como no participe de las mismas cualidades humanas que sólo los del clan poseen. Freud consideró la fijación en la madre como el problema decisivo del desarrollo humano, tanto de la especie como del individuo. De acuerdo con su teoría, explicó la intensidad de la fijación en la madre como derivada de la atracción sexual que ésta ejerce sobre el niño pequeño, o sea, como expresión de la tendencia incestuosa inherente a la naturaleza humana. Suponía que la persistencia de la fijación en etapas posteriores de la vida se debía a la persistencia del deseo sexual. Relacionando este supuesto con sus observaciones sobre la oposición del hijo al padre, conciliaba uno y otras en una explicación sumamente ingeniosa, la del complejo de Edipo. Explicaba la hostilidad hacia el padre como consecuencia de la rivalidad sexual con él. Pero si Freud vio la enorme importancia de la fijación en la madre, inutilizó su descubrimiento con la peculiar interacción que le dio. Proyectó en el niño pequeño el impulso sexual del hombre adulto, teniendo el niño, según reconoció Freud, deseos sexuales. Supuso que se sentía atraído por la mujer más cercana a él, y sólo por la fuerza superior del rival en este triángulo se ve obligado a renunciar a ese deseo, sin recobrarse nunca completamente de esa frustración. La idea de Freud es una interpretación curiosamente racionalista de los hechos observables. Al conceder la mayor importancia al aspecto sexual del deseo incestuoso, Freud explica el deseo del niño como algo racional en sí mismo y evita el verdadero problema. La profundidad e intensidad del vínculo afectivo y racional con la madre, el deseo de volver a su órbita, de seguir siendo una parte de ella, el miedo a salir completamente de ella. En la explicación de Freud, el deseo incestuoso no puede satisfacerse a causa de la presencia del padre rival, cuando en realidad el deseo incestuoso se opone a todas las exigencias de la vida del adulto. Así, la teoría del complejo de Edipo es al mismo tiempo el reconocimiento y la negación del fenómeno decisivo, la nostalgia del hombre por el amor de la madre. Al dar una significación fundamental a la tendencia incestuosa, se reconoce la importancia del vínculo con la madre. Al explicarla como tendencia sexual, se niega el significado emocional, que es el verdadero de ese vínculo. Cuando la fijación en la madre es
también sexual, y eso indudablemente ocurre en ocasiones, se debe a que la fijación afectiva es tan fuerte que influye en el deseo sexual, pero no a que el deseo sexual esté en la raíz de la fijación. Por el contrario, el deseo sexual como tal es notoriamente voluble en cuanto a sus objetos, y generalmente ese deseo es precisamente la fuerza que ayuda al adolescente a separarse de la madre, y no la que le ata a ella. Cuando encontramos que esta intensa adhesión a la madre ha cambiado la función normal de la tendencia sexual, debemos tener en cuenta dos posibilidades. Una es que el deseo sexual dirigido a la madre es una defensa contra el deseo de volver a la entraña materna. Este último conduce a la locura o la muerte, mientras que el deseo sexual es por lo menos compatible con la vida. El deseo se libra del miedo a la entraña amenazante mediante la fantasía más próxima a la vida, de entrar en la vagina con el órgano adecuado. La otra posibilidad que hay que tener en cuenta es que la fantasía de la relación sexual con la madre no tiene la cualidad de la sexualidad del varón adulto, la de una actividad voluntaria y placentera, sino la de pasividad, la de ser conquistado y poseído por la madre, aún en la esfera sexual. Aparte de estas dos posibilidades, que son manifestaciones de graves perturbaciones, encontramos casos de deseos sexuales incestuosos estimulados por una madre seductora y, aunque expresivos de la fijación en la madre, menos indicativos de perturbaciones graves. El que el mismo Freud haya tergiversado su gran descubrimiento puede haberse debido a un problema no resuelto de su relación con su propia madre, pero sin duda estaba muy influido por la actitud estrictamente patriarcal característica de la época de Freud y que él compartía plenamente. La madre había sido destronada de su lugar supremo como objeto de amor, y ese lugar se le había dado al padre, que se creía que era la figura más importante de los afectos del niño. Hoy casi resulta increíble, por haber perdido gran parte de su fuerza la tendencia patriarcal, leer las siguientes palabras escritas por Freud. No puedo señalar en la infancia ninguna necesidad tan fuerte como la de protección del padre. De manera análoga, escribió en 1908, refiriéndose a la muerte de su padre, que la muerte del padre es el acontecimiento más importante, la pérdida más dolorosa en la vida de un hombre. Así, Freud da al padre el lugar que en realidad es el de la madre, y degrada a ésta, convirtiéndola en el objeto de deseo sexual. La diosa es transformada en prostituta y el padre elevado a la figura central del universo. Hubo otro genio que vivió una generación antes que Freud, que vio el papel fundamental que el vínculo con la madre desempeña en el desarrollo del hombre. Juan Jacobo Bachofén. Como su visión no estaba limitada por la interpretación racionalista sexual de la fijación en la madre, pudo ver los hechos de manera más profunda y objetiva. Suponía, en su teoría de la sociedad matriarcal, que la humanidad había pasado por una fase anterior a la del patriarcado, en que los vínculos con la madre, así como los de la sangre y el suelo, fueron las formas supremas de relación, tanto individual como socialmente. En esta forma de organización, como se ha señalado anteriormente, la madre era la figura central de la familia, de la vida social y de la religión. Aunque muchas de las construcciones históricas de Bachofén son insostenibles, no cabe duda de que descubrió una forma de organización social y una estructura psicológica que habían ignorado los psicólogos y los antropólogos porque, desde su punto de vista patriarcal, resultaba absurda la idea de una sociedad gobernada por mujeres y no por hombres. Pero hay muchos indicios de que Grecia y la India, antes de la invasión del norte, tuvieron culturas de estructura matriarcal. En la misma dirección señala el gran número de diosas madres y su significación. La Venus de Willendorf, la diosa madre de Mohenjo-Daro, Isis, Istar, Rea, Cibeles, Hathor, la diosa serpiente de Nippur, Ahí, diosa acuática de los acadios, Deméter
y la diosa hindú Kali, dispensadora y destructora de la vida, no son sino algunos ejemplos. En muchas sociedades primitivas de nuestros días podemos ver restos de la estructura matriarcal en las formas matrilineales de consanguinidad o en las formas matrilocales de matrimonio. De modo aún más significativo, podemos hallar numerosos ejemplos del tipo matriarcal de relación con la madre, la sangre y el suelo, aun donde ya no son matriarcales las formas sociales. Mientras Freud solo vio en la fijación incestuosa un elemento negativo patogénico, Bachofen vio claramente los aspectos positivo y negativo de la adhesión a la figura de la madre. El aspecto positivo es el sentido de afirmación de la vida, la libertad y la igualdad que impregnan la estructura matriarcal. En cuanto a hijos de la naturaleza e hijos de madres, todos los hombres son iguales, tienen los mismos derechos y títulos, y el único valor que cuenta es el de la vida. Para decirlo de otro modo, la madre ama a sus hijos no porque uno sea mejor que otro, no porque uno satisfaga sus esperanzas mejor que otro, sino porque son hijos suyos, y en calidad de tales todos son iguales y tienen el mismo derecho al amor y los cuidados. El aspecto negativo de la estructura matriarcal lo vio también Bachofen claramente. Al estar atado a la naturaleza, la sangre y el suelo, el hombre se ve imposibilitado de desarrollar su individualidad y su razón. Es siempre un niño e incapaz de progreso. Bachofen dio una interpretación igualmente amplia y profunda del papel del padre, señalando también los aspectos positivo y negativo de la función paterna. Parafraseando las ideas de Bachofen y ampliándolas un poco, diría yo que el hombre, no equipado para crear hijos, me refiero aquí, naturalmente, a la experiencia del embarazo y el parto y no a la noción puramente racional de que el semen masculino es necesario para la concepción de un hijo, ni investido de la misión de alimentarlos y cuidarlos, está más alejado de la naturaleza que la mujer. Como está menos enraizado en la naturaleza, se ve obligado a desarrollar su razón, a levantar por sí mismo un mundo de ideas, principios y cosas que reemplacen a la naturaleza como base de la existencia y la seguridad. La relación del hijo con el padre no tiene la misma intensidad que la relación con la madre, porque el padre no tiene nunca el papel envolvente, protector y amoroso que tiene la madre en los primeros años de vida del hijo. Por el contrario, en todas las sociedades patriarcales, la relación del hijo con el padre es de sumisión por un lado y de rebelión por el otro. Y esto lleva a sí mismo un factor permanente de disolución. La sumisión del padre es diferente de la fijación en la madre. Esta última es una continuación del vínculo natural de la fijación en la naturaleza. La primera es artificial, está hecha por el hombre, se basa en la fuerza y el derecho, y el padre representa la abstracción, la conciencia, el deber, el derecho y la jerarquía. El amor del padre por el hijo no es como el amor incondicionado de la madre por sus hijos, porque son sus hijos, sino que es amor al hijo a quien más quiere porque vive más de acuerdo con sus esperanzas y está mejor equipado para ser heredero de la riqueza y de las funciones mundanas del padre. De aquí se deduce una importante diferencia entre el amor materno y el paterno. En la relación con la madre, es poco lo que el hijo puede regular o dirigir. El amor materno es como un acto de gracia. Si existe, es una bendición. Si no existe, no puede ser creado. Ahí reside la razón por la cual los individuos que no han vencido la fijación en la madre intentan con frecuencia procurarse un amor materno de una manera neurótica y mágica, fingiéndose desvalidos, enfermos o regresando emocionalmente a la fase de la infancia. La idea mágica es esta: si me convierto en un niño desvalido, tiene que presentarse una madre y dedicarse a cuidarme. Por la otra parte, la relación con el padre puede ser controlada. El padre quiere que el hijo crezca, que adquiera obligaciones, que piense, que haga o que sea obediente, que le sirva, que se le parezca. Que las expectativas se basen en el desarrollo personal del hijo o en su obediencia. El hijo tiene probabilidades de ganar el amor del padre, de producir cariño en el padre, haciendo las cosas que éste desea.
En suma, los aspectos positivos del complejo patriarcal son razón, disciplina, conciencia e individualismo. Los aspectos negativos son jerarquía, opresión, desigualdad, sumisión. Es de particular interés señalar la estrecha relación entre las figuras paterna y materna y los principios morales. Freud, en su concepción del superego, solo relaciona la figura del padre con el desarrollo de la conciencia. Supone que el niño pequeño, amedrentado por la amenaza de castración por el padre rival, incorpora al padre, o más bien sus órdenes y prohibiciones, en la formación de una conciencia. Pero no hay solo una conciencia paternal, sino también una conciencia maternal. Hay una voz que nos dice que cumplamos nuestro deber y una voz que nos dice que amemos y perdonemos a los demás y a nosotros mismos. Es verdad que ambos tipos de conciencia están originariamente influidos por las figuras paterna y materna, pero el proceso de maduración de la conciencia se hace cada vez más independiente de esas originarias figuras del padre y de la madre. Nos convertimos, por así decirlo, en nuestro propio padre y nuestra propia madre, y nos convertimos también en nuestro propio hijo. El padre que llevamos dentro nos dice: debes hacer esto y no debes hacer aquello. Si hemos obrado mal, nos reprende; si hemos obrado bien, nos alaba. Pero mientras el padre que llevamos en nosotros nos habla así, la madre interior nos habla un lenguaje muy diferente. Es como si dijera: tu padre tiene mucha razón en reprenderte, pero no lo tomes demasiado en serio. Hagas lo que hagas, eres mi hijo, te amo y te perdono. Nada de lo que has hecho puede afectar tu derecho a la vida y a la felicidad. Las voces del padre y de la madre hablan idiomas diferentes. En realidad, parecen decir cosas contrarias, pero la contradicción entre el principio del deber y el principio del amor, entre la conciencia paterna y la materna, es una contradicción inherente a la existencia humana y hay que aceptar los dos términos de la contradicción. La conciencia que sigue únicamente las órdenes del deber es una conciencia tan falseada como la que únicamente sigue las órdenes del amor. Las voces del padre y de la madre interiores no sólo hablan de la actitud del hombre consigo mismo, sino de su actitud hacia todos los hombres. Debe juzgar a sus prójimos con su conciencia paterna, pero al mismo tiempo debe escuchar en sí mismo la voz de la madre que ama a todas las criaturas, a todo lo que vive y que perdona todas las transgresiones. Nota 17. Es interesante estudiar la importancia respectiva del principio paterno y materno en el concepto de Dios de las religiones judía y cristiana. El Dios que envía el diluvio porque todo el mundo es malo menos Noé representa la conciencia paterna. El Dios que habla a Jonás apiadándose por aquella gran ciudad en que viven más de 6 veinte de miles de personas que no saben distinguir la mano derecha de la izquierda y también mucho ganado vacuno, habla con la voz de la madre que todo lo perdona. La misma polaridad entre la función paterna y materna de Dios puede advertirse claramente en el desarrollo ulterior de la religión judía, lo mismo que de la cristiana, especialmente en el misticismo. Antes de seguir estudiando las necesidades básicas del hombre, deseo tratar brevemente de las diversas fases de arraigo que pueden observarse en la historia de la humanidad, aun cuando dicha exposición interrumpa algo de continuidad de pensamiento de este capítulo. Mientras el niño está enraizado en la madre, el hombre en su infancia histórica, que es, aún con mucho, la parte más larga de la historia en cuanto a tiempo, está enraizado en la naturaleza. Aunque ha salido de la naturaleza, el mundo natural sigue siendo su patria, sus raíces todavía están ahí. Intenta hallar seguridad regresando al mundo de las plantas y los animales e identificándose con él. Este intento de asirse a la naturaleza se ve claramente en muchos mitos y ritos religiosos primitivos. Cuando el hombre adora como ídolos árboles y animales, adora particularizaciones de la naturaleza. Ellos son las poderosas fuerzas protectoras cuyo culto es el culto de la naturaleza misma. Al ponerse en relación con ellos,
el individuo encuentra su sentido de identidad y de vinculación por parte de la naturaleza. Lo mismo sucede respecto de la relación con el suelo sobre que uno vive. Muchas veces la tribu no está unificada solo por la comunidad de sangre, sino también por la comunidad de suelo, y esa misma combinación de sangre y suelo le da su fuerza como patria verdadera del individuo y como estructura que orienta su vida. En esa fase de la evolución humana, el hombre todavía se siente a sí mismo como parte del mundo natural, el de los animales y las plantas. Solo cuando ha dado el paso decisivo para salir totalmente de la naturaleza, trata de crear una línea definida de demarcación entre él mismo y el mundo animal. Ejemplo de esta idea es la creencia de los indios Winnebagoes, según la cual en un principio las criaturas aún no tenían una forma permanente. Todas eran una especie de seres neutros que podían transformarse en hombre o en animal. En determinado periodo decidieron convertirse definitivamente en animales o en hombres. Desde entonces, los animales son animales y los hombres son hombres. La misma idea se encuentra en la creencia azteca de que el mundo, antes de la era en que vivimos ahora, solo estaba poblado por animales, hasta que empezó la era de los seres humanos con Quetzalcóatl. E igual concepción se expresa en la creencia que todavía sustentan algunos indios mexicanos de que determinado animal corresponde a determinada persona, o en la de los maoríes, de que determinado árbol corresponde a determinado individuo en cuyo nacimiento fue planeado. Se expresa asimismo en los muchos ritos en que el hombre se identifica con un animal disfrazándose como él, o en la elección de un animal tótem. Esta relación pasiva con la naturaleza corresponde a las actividades económicas del hombre. Empezó como recolector de frutos y como cazador, y si no fuera porque ya empleaba utensilios y conocía el fuego, podría decirse que se diferenciaba muy poco del animal. En el transcurso de la historia aumentaron sus capacidades y su relación con la naturaleza dejó de ser pasiva para transformarse en una relación activa. Aprendió a criar animales y a cultivar la tierra, adquirió una capacidad cada vez mayor para el arte y los oficios, cambió sus productos por los de los países extranjeros y de esa suerte se convirtió en viajero y comerciante. También sus dioses sufrieron los cambios correspondientes. Mientras se sintió plenamente identificado con la naturaleza, sus dioses formaron parte de la naturaleza. Cuando adquirió, como artesano, una habilidad mayor, hizo ídolos de piedra, de madera o de oro. Tras nuevos desarrollos y después de haber adquirido conciencia más clara de su propia fuerza, sus dioses tomaron la forma de seres humanos. Al principio, y esto parece corresponder a una etapa agrícola, Dios se le manifestaba en la forma de una gran madre nutricia y protectora. Finalmente, empezó a adorar a dioses paternales, representantes de la razón, los principios y la ley. Este último y decisivo apartamiento del arraigo en la naturaleza y de la dependencia de una madre amorosa parece haber comenzado con la aparición de las grandes religiones racionales y patriarcales en Egipto, con la revolución religiosa de Akenatón en el siglo XIV a.C., en Palestina, con la formación de la religión mosaica hacia la misma época, y en la India y en Grecia, con la llegada, no mucho más tarde, de los invasores del norte. Muchos ritos expresaron esta idea nueva. En el sacrificio de animales, el animal que hay en el hombre es sacrificado a Dios. En el tabú bíblico que prohíbe beber la sangre del animal, porque la sangre es su vida, se establece ya una línea estricta de demarcación entre el hombre y el animal. En el concepto de Dios, que representa el principio unificador de toda vida, que es indivisible e ilimitada, se creó el polo opuesto al mundo natural, finito y diversificado, al mundo de las cosas. El hombre creado a imagen de Dios comparte las cualidades de Dios, sale de la naturaleza y se esfuerza en nacer plenamente, en despertar del todo. Este proceso alcanzó una nueva fase en China
a mediados del primer milenio con Confucio y Lao Tse, en la India con Buda, en Grecia con los filósofos de la Ilustración griega y en Palestina con los profetas bíblicos, y más tarde llegó a una nueva cima con el cristianismo y el estoicismo en el Imperio Romano, con Quetzalcóatl en México y medio milenio después con Mahoma en África. Nuestra cultura occidental está erigida sobre dos bases, la cultura judía y la cultura griega. Al examinar la tradición judía, cuyos fundamentos se hallan en el Antiguo Testamento, vemos que constituye una forma relativamente pura de cultura patriarcal, construida sobre el poder del padre en la familia, del sacerdote y del rey en la sociedad, y de un Dios paternal en el cielo. Pero, a pesar de esa forma extrema de patriarcalismo, aún pueden reconocerse los antiguos elementos matriarcales tal como existían en las religiones basadas en vínculos con la tierra y la naturaleza, en vínculos telúricos que fueron vencidos por las religiones racionales y patriarcales durante el segundo milenio antes de Cristo. En el relato de la creación vemos aún al hombre en estado de unidad primitiva con el suelo, sin necesidad de trabajar y sin conciencia de sí mismo. La mujer es más inteligente, activa y osada que el hombre, y sólo después de la caída anuncia el Dios patriarcal que el hombre mandará sobre la mujer. Todo el Antiguo Testamento es una elaboración en diversas formas del principio patriarcal mediante la creación de un tipo jerárquico de Estado teocrático y una organización familiar estrictamente patriarcal. En la estructura de la familia, tal como la describe el Antiguo Testamento, hallamos siempre la figura del hijo favorito, Abel contra Caín, Jacob contra Esaú, José contra hermanos y, en un sentido más amplio, el pueblo de Israel como hijo favorito de Dios. En vez de la igualdad de todos los hijos a los ojos de la madre, encontramos el hijo favorito, que se parece más al padre y es preferido por éste para sucesor suyo y heredero de su riqueza. En la lucha por ganar la posición del hijo favorito y, en consecuencia, por la herencia, los hermanos se convierten en enemigos y la igualdad cede el lugar a la jerarquía. El Antiguo Testamento no solo postula un tabú estricto del incesto, sino también la prohibición de la fijación al suelo. La historia humana comienza con la expulsión del hombre del paraíso, del suelo en que estaba enraizado y con el que se sentía identificado. La historia judía empieza con la orden dada a Abraham de abandonar el país en que ha nacido y de ir al país que no conoces. La tribu va de Palestina a Egipto y desde aquí regresa a Palestina. Pero el nuevo establecimiento no es definitivo. Las enseñanzas de los profetas se dirigen contra la nueva relación incestuosa con el suelo y la naturaleza, tal como se manifestaba en la idolatría canaanita. Los profetas proclamaban el principio de que un pueblo que de los principios de la razón y la justicia ha vuelto a los vínculos incestuosos con el suelo, será arrojado de su tierra y andará errabundo por el mundo sin patria ni hogar, hasta que haya desarrollado plenamente los principios de la razón, hasta que haya vencido el vínculo incestuoso con el suelo y la naturaleza. Sólo entonces puede el pueblo regresar a su tierra natal. Sólo entonces el suelo será una bendición, una patria humana, libre de maldición del incesto. El concepto del tiempo mesiánico es el de la victoria total sobre los vínculos incestuosos y el establecimiento pleno de la realidad espiritual de la conciencia moral e intelectual, no sólo entre los judíos, sino entre todos los pueblos de la tierra. La coronación y el concepto central del sentido patriarcal del Antiguo Testamento residen, como es natural, en el concepto de Dios. Dios representa el principio unificador que está detrás de la diversidad de los fenómenos. El hombre es creado a semejanza de Dios y, por lo tanto, todos los hombres son iguales, iguales en sus cualidades espirituales comunes, en su razón común y en su capacidad de amor fraternal. El cristianismo primitivo es un nuevo desarrollo de ese espíritu, no tanto por la importancia concedida a la idea del amor, que encontramos expresada en muchas partes del Antiguo Testamento, sino por la insistencia en el carácter supranacional de la religión.
Así como los profetas negaban la validez de la existencia de su propio Estado porque no satisfacía las exigencias de la conciencia, así los primeros cristianos negaban la legitimidad moral del Imperio romano porque violaba los principios del amor y la justicia. Mientras la tradición judeocristiana destacaba el aspecto moral, el pensamiento griego encontró su expresión más fecunda en el aspecto intelectual del espíritu patriarcal. En Grecia, como en Palestina, encontramos un mundo patriarcal que, en sus aspectos sociales y religiosos, ha surgido victoriosamente de una estructura matriarcal anterior. Así como Eva no nació de mujer, sino que fue hecha con una costilla de Adán, así Atenea no fue hija de mujer, sino que salió de la cabeza de Zeus. La persistencia de un antiguo mundo matriarcal puede verse aún, como ha mostrado Bachofen, en las figuras de las diosas subordinadas al patriarcal mundo olímpico. Los griegos echaron las bases del desenvolvimiento intelectual del mundo occidental. Formularon los primeros principios del pensamiento científico, fueron los primeros en crear teoría como base de la ciencia, en desarrollar una filosofía sistemática como no había existido antes en ninguna cultura. Crearon una teoría del Estado y de la sociedad basada en su experiencia de la polis griega, que fue continuada en Roma sobre la base social de un vasto imperio unificado. A causa de la incapacidad del Imperio romano para proseguir una evolución social y política progresista, el proceso se estancó hacia el siglo IV, pero no antes de que hubiera sido creada una nueva y poderosa institución, la Iglesia Católica. Aunque el cristianismo primitivo había sido un movimiento espiritualmente revolucionario de los pobres y los desheredados, que discutían la legitimidad moral del Estado existente, la creencia de una minoría que aceptaba la persecución y la muerte como testimonios de Dios se convirtió en un tiempo increíblemente corto en la religión oficial del Estado romano. Mientras la estructura social del Imperio romano se había solidificado lentamente en un régimen feudal que sobrevivió en Europa durante 1000 años, la estructura social de la religión católica empezó, por su parte, a cambiar. La actitud profética, que estimulaba la discusión y la crítica del poder secular por la violación de los principios del amor y la justicia, perdió importancia. La nueva actitud buscaba el apoyo sin discusiones del poder de la Iglesia como institución. Se dio a las masas esta satisfacción psicológica para que aceptaran su dependencia y su pobreza como resignación y no se esforzaran por mejorar su condición social. El cambio en la función social del cristianismo fue unido a cambios profundos en su espíritu. La Iglesia se convirtió en una organización jerárquica. El interés fue pasando cada vez más de la esperanza de la segunda venida de Cristo a la creación de un nuevo orden de amor y justicia, al hecho de la primera venida y al mensaje apostólico de la salvación del hombre de la maldad que les es inherente. Relacionado con este se dio otro cambio. El concepto originario de Cristo se contenía en el dogma adopcionista según el cual Dios había adoptado al hombre Jesús como hijo suyo, es decir, que un hombre, un ser pobre y desdichado, se había convertido en Dios. En este dogma, las esperanzas y anhelos revolucionarios de los pobres y oprimidos habían encontrado una expresión religiosa. Un año después de haber sido declarado el cristianismo religión oficial del Imperio Romano, fue aceptado oficialmente el dogma de que Dios y Jesús eran idénticos, de la misma esencia, y de que Dios no había hecho más que manifestarse en la carne de un hombre. En esta nueva opinión, la idea revolucionaria de la elevación del hombre a Dios fue sustituida por un acto de amor de Dios para descender hasta el hombre, por decirlo así, y de esa suerte salvarlo de su corrupción. El cambio más importante desde el punto de vista de este estudio es el paso de un régimen puramente patriarcal a una función de elementos matriarcales y patriarcales. El Dios judío del Antiguo Testamento había sido un Dios estrictamente patriarcal. En el catolicismo volvió a introducirse la idea de la madre que ama y perdona.
La Iglesia Católica misma, Madre que todo lo abarca, y la Virgen Madre simbolizan el espíritu maternal de amor y perdón, mientras que Dios, el Padre, representa en el principio jerárquico la autoridad a que el hombre tiene que someterse sin queja ni rebeldía. Indudablemente, esa mezcla de elementos paternales y maternales fue uno de los principales factores a que debió la Iglesia su atracción e influencia enormes sobre las almas de las gentes. Las masas, oprimidas por sus autoridades patriarcales, podían recurrir a la Madre amorosa, que las consolaría e intercedería por ellas. La misión histórica de la Iglesia de ninguna manera consistió solo en contribuir al establecimiento de un orden feudal. Su obra más importante, a la que contribuyeron muchos árabes y judíos, consistió en transmitir los elementos esenciales del pensamiento judío y griego a la primera cultura europea. Es como si la historia de Occidente se hubiera detenido durante 1000 años esperando el momento en que el norte de Europa alcanzara la etapa de desarrollo a que el mundo mediterráneo había llegado a comienzos de la Edad Media. Cuando la herencia espiritual de Atenas y de Jerusalén llegó hasta allí y saturó los pueblos del norte de Europa, la estructura social solidificada empezó a derretirse y comenzó un nuevo desarrollo expansivo social y espiritual. La teología católica de los siglos XIII y XIV, las ideas del Renacimiento italiano, descubriendo al individuo y a la naturaleza, los conceptos de humanismo y de derecho natural y la Reforma son las bases del nuevo desenvolvimiento. El efecto más fuerte y de mayor alcance sobre Europa y sobre el mundo lo ejerció la Reforma. El protestantismo y el calvinismo retornaron al espíritu puramente patriarcal del Antiguo Testamento y eliminaron el concepto religioso al elemento maternal. El hombre ya no estaba envuelto en el amor maternal de la Iglesia y de la Virgen. Estaba solo frente a un Dios severo y estricto cuya gracia podía obtener únicamente por un acto de sumisión total. El príncipe y el Estado se hicieron omnipotentes, sancionados por las órdenes de Dios. La emancipación de las ataduras feudales condujo a un sentimiento cada vez más fuerte de aislamiento y desamparo, pero al mismo tiempo el aspecto positivo del principio paternal se afirmaba en el renacimiento del pensamiento racional y del individualismo. El renacimiento del espíritu patriarcal desde el siglo XVI, especialmente en los países protestantes, muestra al mismo tiempo el aspecto positivo y el aspecto negativo del patriarcalismo. El aspecto negativo se manifestó en una nueva sumisión al Estado y al poder temporal, a la importancia sin cesar creciente de las leyes hechas por el hombre y a las jerarquías seculares. El aspecto positivo se reveló en el espíritu creciente de racionalidad y objetividad y el desarrollo de la conciencia individual y social. El florecimiento de la ciencia en nuestros días es una de las manifestaciones más impresionantes del pensamiento racional que la humanidad haya producido. Pero el complejo matriarcal, tanto en su aspecto positivo como negativo, de ningún modo ha desaparecido del moderno escenario occidental. Su aspecto positivo, la idea de la igualdad humana, del carácter sagrado de la vida, del derecho de todos los hombres a participar en los frutos de la tierra, encontró su expresión en las ideas del desarrollo natural, en el humanismo, en la filosofía de la Ilustración y en los objetivos del socialismo democrático. A todas esas ideas les es común el concepto de que todos los hombres son hijos de la madre tierra y tienen derecho a ser nutridos por ella y a gozar de felicidad, sin tener que probar ese derecho conquistando una posición particular. La hermandad de todos los hombres implica que todos son hijos de la misma madre, que tienen un derecho inalienable al amor y la felicidad. En este concepto está eliminado el vínculo incestuoso con la madre. Por el dominio de la naturaleza, tal como se manifiesta en la producción industrial, el hombre se libera de su fijación a los vínculos de la sangre y el suelo, humaniza a la naturaleza y se naturaliza a sí mismo.
Pero al lado del desarrollo y de los aspectos positivos del complejo matriarcal, encontramos en el desenvolvimiento de Europa la persistencia de sus aspectos negativos o hasta la regresión a ellos, la fijación a la sangre y al suelo. El hombre, liberado de las tradicionales ataduras de la comunidad medieval, amedrentado ante la nueva libertad, que lo convirtió en un átomo aislado, huyó hacia una nueva idolatría de la sangre y el suelo, cuyas expresiones más evidentes son el nacionalismo y el racismo. Paralelamente con el desarrollo progresivo, que es una función del aspecto positivo del espíritu patriarcal y matriarcal, se produjo el desarrollo de los aspectos negativos de ambos principios, el culto del Estado mezclado con la idolatría de la raza o la nación. El fascismo, el nazismo y el estalinismo son las manifestaciones más agudas de esa mezcla de culto del Estado y del clan, encarnados ambos principios en la figura del Führer. Pero los nuevos totalitarismos no son de ningún modo las únicas manifestaciones que tiene en nuestro tiempo la fijación incestuosa. La caída del mundo católico supranacional de la Edad Media habría llevado a una forma más elevada de catolicismo, es decir, de universalismo humano superador del culto del clan. Si el proceso hubiera seguido las intenciones de los guías espirituales del pensamiento humanístico desde el Renacimiento. Pero aunque la ciencia y la técnica crearon las condiciones para que pudiera producirse ese proceso, el mundo occidental volvió a caer en nuevas formas de idolatría del clan, en aquella misma orientación que los profetas del Antiguo Testamento y el cristianismo primitivo quisieron extirpar de raíz. El nacionalismo, que en sus orígenes fue un movimiento progresista, sustituyó a los vínculos del feudalismo y del absolutismo. El hombre corriente de hoy saca su sentido de identidad de su vinculación a una nación y no del hecho de ser hijo del hombre. Esta fijación tuerce y deforma la objetividad, es decir, su razón. Juzga al extranjero con otros criterios que a los individuos de su clan. Sus sentimientos hacia el extranjero también están torcidos. Quienes no son familiares por vínculos de sangre y suelo, que se expresan en la comunidad de idioma, de costumbres, de alimentos, de canciones, etc., son mirados con una desconfianza y a la más ligera provocación pueden surgir contra ellos mentiras paranoides. Esa fijación incestuosa no sólo envenena las relaciones del individuo con el extranjero, sino las relaciones con los individuos de su propio clan y aún consigo mismo. La persona que no se ha liberado de los vínculos de la sangre y el suelo aún no ha nacido del todo como ser humano. Su capacidad de amor y de razón está tullida. No siente a sí mismo ni a sus prójimos en su realidad humana. El nacionalismo es nuestra forma de incesto, es nuestra idolatría, es nuestra locura. Su culto es el patriotismo. No es necesario decir que por patriotismo entiendo la actitud que pone a la nación propia por encima de la humanidad, por encima de los principios de la verdad y la justicia, y no el interés amoroso por la nación de uno, que es interés por el espíritu de la nación tanto como por su bienestar material, pero no por su poderío sobre otras naciones. Así como el amor por un individuo que incluye el amor por todos los demás no es amor, el amor por el país propio que no forma parte del amor por la humanidad no es amor, sino culto idolátrico. El carácter idolátrico del sentimiento nacional puede advertirse en la reacción contra las violaciones de los símbolos del clan, reacción muy diferente de la que se produce contra la violación de los símbolos religiosos o morales. Figuremos que un individuo pisotea en medio de la calle en una ciudad del mundo occidental y a la vista de las gentes la bandera de su país. Muy afortunado tendría que ser para no morir linchado. Casi todo el mundo experimentaría un sentimiento de indignación furiosa, que no permite pensar objetivamente. El individuo que había mancillado la bandera habría hecho algo indecible, habría cometido un crimen que no es un crimen como los demás, sino el crimen, el único crimen imperdonable. No tan enérgica, pero,
No obstante, cualitativamente igual, sería la reacción contra el individuo que dijera no amo a mi país o, en el caso de guerra, no me importa nada que gane mi país. Esas palabras serían un verdadero sacrilegio y el hombre que las pronunciara se convertiría en un monstruo, en un forajido, a los ojos de sus compatriotas. Para comprender la cualidad particular del sentimiento que esas cosas suscitan, podemos comparar esa reacción con la que tendría efecto si un individuo dijera soy partidario de matar a todos los negros o a todos los judíos, soy partidario de emprender una guerra para conquistar nuevos territorios. Indudablemente, la mayor parte de la gente pensaría que era aquella una opinión inmoral, inhumana, pero lo esencial es que no se produciría el especial sentimiento de una indignación profunda e indomitable. Esa opinión es, desde luego, mala, pero no es un sacrilegio, no es un ataque a lo sagrado. Aun cuando un individuo hablara despectivamente de Dios, no despertaría el mismo sentimiento de indignación que se produce contra el crimen, contra el sacrilegio que es la violación de los símbolos del país. Es fácil racionalizar la reacción contra la violación de los símbolos nacionales diciendo que el individuo que no respeta su país revela falta de solidaridad humana y de sentimiento social, pero ¿no es eso igualmente cierto del individuo que defiende la guerra o la matanza de gentes inocentes o que explota a otros en su propio provecho? Indudablemente, la falta de interés por el país propio es una expresión de falta de responsabilidad social y de solidaridad humana, lo mismo que los otros actos que hemos mencionado, pero la reacción contra la violación de la bandera es fundamentalmente distinta de la reacción contra la carencia de responsabilidad social en todos los demás aspectos. Una de las cosas es sagrada, es un símbolo del culto del clan, y las otras no lo son. Como las grandes revoluciones europeas de los siglos XVII y XVIII no consiguieron transformar la libertad de en libertad para, el nacionalismo y el culto del Estado se convirtieron en síntomas de una regresión a la fijación incestuosa. Sólo cuando el hombre logre desarrollar su razón y su amor más que hasta ahora, sólo cuando pueda organizar un mundo a base de solidaridad humana y de justicia, sólo cuando pueda sentirse enraizado en un sentimiento de fraternidad universal, habrá encontrado una forma nueva y humana de arraigo, habrá transformado su mundo en una patria verdaderamente humana.